Cuando quiera. Muy buenas tardes, chicos. Bueno, estamos por dar comienzo al seminario 9 con respecto a nuestra unidad académica Salud del Trabajador Medicina Deportiva. Recuerdan que en la semana pasada hablamos de lo que era la medicina en la salud ocupacional o la medicina laboral, sus orígenes, su evolución a nivel general y en el mundo, y hoy hablaremos a través de lo que ocurre en nuestro país y por ende también en distintas partes de otros países. Recordamos un poquito cómo se va estructurando la parte legal en nuestro país, en el cual en 1810, mientras la Argentina daba sus primeros pasos con respecto hacia el camino de la independencia, ya empiezan a haber cambios después de la Revolución de 1810, donde se anula la esclavitud. Tenemos la Asamblea de 1813 con una serie de derechos que a partir de allí comienzan a pergeniar lo que va a ser la independencia nuestra en 1816 y se comienza con esa anulación de la esclavitud, usa en un sentido básico con respecto a la situación de los indios y los gauchos, a los cuales a ellos también se los consideraban esclavos. Es Martín Rodríguez quien declara una nueva disposición con respecto a las tareas de los aprendices de artes o fábricas. A 10 años de nuestra independencia, ya organizándose ciertas provincias, llegamos a 1826, donde estaba como presidente de Bernardino Rivadavia, y se chequea también lo que pasaba alrededor de la Argentina, y se consideraba que el trabajo forzoso era habitual en nuestro país, en Latinoamérica. Por ende se comienzan a gestar los primeros códigos rurales que posteriormente tendrían influencia en nuestra República Argentina. A su vez, no olvidemos que desde la independencia de 1816 en adelante, siempre se empezó a trabajar para llegar a una constitución nacional que amparara la vida de los ciudadanos en nuestro país y también la constitución de 1819 va a ser una constitución antecedente de 1853 con diversos derechos que se iban a lograr, pero que no se pusieron en marcha y por eso tuvimos que llegar hasta 1853 para ir logrando mejoras en la vida de nuestros ciudadanos. Es ahí cuando en 1853 nace la Constitución Nacional y contempla la libertad de trabajo en el área de comercio, industria y propiedad privada como uno de los hitos fundamentales que la misma tiene y nos ordena como país. Ya para 1865, en Buenos Aires comienza la aprobación del Código Rural, se adoptan normas laborales de los códigos rurales que estaban en otros países. Este código ayuda y da marco jurídico a toda la mano de obra que trabajaba, ya sea en la cosecha como en la esquila. Es la época en que ingresamos como una potencia agropecuaria a nuestro país. Para mí, para 1869 se sanciona el Código Civil de Vélez, Sarfia, donde se considera el trabajo como una prestación de servicios. El trabajo era considerado como una responsabilidad. Recordemos que este Código Civil estuvo y rigió a nuestra ciudadanía hasta el año 2015. O sea, fíjense en ustedes qué trayectoria nos ha marcado el mismo y cómo nos organizó legalmente. No obstante eso, y teniendo varios movimientos inmigratorios hacia nuestro país y del mundo, escapándose de una Europa muy dura, sesgada por diversas guerras, hambrunas, viene hacia nuestro país y ya por el 1878
el movimiento obrero comienza a dar sus primeros pasos. Nacen las primeras organizaciones de trabajadores agrupados por oficios, profesiones, sociedades de socorros mutuos o de resistencia. Y comienzan a hacer sus primeras medidas de acción sindical. Comienzan a organizarse, traían nuevas ideas del otro mundo y se consustanciaban con la cultura que estaban desarrollándose en nuestro país y a través de la misma comienza a moverse toda esta masa de índole laboral en búsqueda de sus derechos. Ya para 1902, con diversos grupos políticos intentando ser presidentes de nuestra ciudadanía y de nuestro país, todo esto va a llevar a que en 1902 se gesta las primeras normas en derecho del trabajo. Esto aparece como respuesta a la huelga general que llevada a cabo por la Federación Obrera Argentina, que nucleaba a la mayoría de los gremios del país. Previamente a estas circunstancias se estaba gestando el nacimiento de uno de los eh, partidos políticos más antiguos que tiene nuestra nación, que es la Unión Cívica Radical. Previamente a Alem y Irigoyen, que iba a salir del mismo. Y Lisandro de la Torre, que formaba parte del mismo, iba a tener una escisión de ese partido radical, formando su propio partido. Ya para 1905 existe la primera ley laboral. Quien la trae de la mano es el diputado Joaquín B. González en 1904 con un anteproyecto de ley 4661, puesto que este anteproyecto nace de un trabajo que le hizo llegar el ingeniero y abogado Vialet Macé sobre la legislación obrera o derecho obrero. Un informe muy amplio, muy rico, que hasta el día de hoy es una lectura muy buena a practicar, ya que hizo un recorrido de los diversos trabajos que en nuestro país se iban desarrollando y ahí él plasmaba las condiciones en que ellos obreros se encontraban y como así también sufrían por los mismos. Es por eso que nacen los primeros contenidos y bases irrenunciables para proteger a estos trabajadores. Se reconocen los sindicatos como sus representantes y se promueve el descanso dominical. Esto comenzó a regir la ciudad de Buenos Aires, pero luego, más tarde varias provincias comenzaron a replicarlo. En 1907 se sancionó la ley 5.291 regulatorio del trabajo de mujeres y niños, la cual intentaba incorporar nuevas ideas sobre los problemas sociales de la época, estableciendo, por ejemplo, la prohibición de contratación de niños menores de 10 años. Esto estamos hablando de un país de hace 115 años atrás aproximadamente, con una prohibición de contratación de niños menores de 10 años. Recuerden ustedes cuando hablábamos la semana pasada, ya a principios del 1800, Inglaterra había sido uno de los promotores de la defensa del trabajo infantil para 1832. Acá llega en 1907 y va a ser en 2014 donde se prohíbe trabajar a menores de 16 años o pueden trabajar a partir de los 14 si son en tareas de una empresa familiar que nos resulte peligroso y por no más de 3 horas por día. Para 1915 vamos a tener que de la mano de el doctor Palacios va a llegar la ley 9688 que iba a estar
constituyendo un hito, no solamente en nuestro país, también en el mundo, puesto que ahí se iba a promover y prevenir todo lo que eran los accidentes de trabajo y enfermedades de profesionales, la responsabilidad del empleador para casos específicos y compensaciones económicas a partir del trabajador. Recordemos que cuando nació para 1869 nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield, existía la responsabilidad fundamentalmente a partir del trabajador. Acá se hace un giro en la evolución y en el análisis del trabajador, puesto que acá comienza a tener responsabilidad el empleador. Esto, como bien está diciendo Slide, surgió en 1915 y estuvo vigente hasta el año 1991. Si vamos del 20 al 35, tenemos que en 1929 se sanciona la ley 11.544, que regularía la duración de la jornada laboral, 8 días o 48 horas semanales, 8 horas al día o 48 horas semanales, teniendo en cuenta trabajo nocturno, insalubre y trabajo de mujeres. Y en 1933, recordemos, la sanción de la ley 11.723, que reconoce uno de los derechos más importantes para el sector obrero, las indemnizaciones y vacaciones pagas. Principalmente eran aplicaciones para el sector comercial, pero esto se trasladará a casi todas las demás profesiones y trabajos, mediando la década del 40, luego del 17 de octubre del 45, con un gobierno militar y luego un gobierno de índole democrático peronista, en el cual lleva adelante otra serie de regulaciones laborales y legales. El trabajo femenino tuvo protagonismo en la historia a partir del año 34 a través de la ley 11.933, en lo cual transforma en obligatoria la licencia por maternidad. 30 días previos al nacimiento y hasta 45 días posteriores. Un derecho que hasta ese momento no existía para la mujer y que hasta el día de hoy es un hito para el género femenino, correspondiente, lógicamente, y obligatorio, como bien lo manifiesta en el año 34, pero fíjense en ustedes que todavía no existía el voto femenino, o sea, se reconocían ciertos derechos y otros derechos no. Era, por eso hay que tratar de entender cómo esto se va dando y los contextos que existían en nuestro país y por ende en el mundo. Otro elemento a tener en cuenta que el doctor Reggi funda en 1934 la Sociedad de Medicina del Trabajo y del Deporte. Todo esto de la mano de lo que estaba ocurriendo en el mundo, en el sentido de que recuerden ustedes que luego de la Primera Guerra Mundial y después del Tratado de Versalles de 1919, se funda la Organización Internacional del Trabajo, quien comienza en forma internacional a incidir en la tarea laboral de los diversos países y por ende nuestro país aboga por ese tipo de mejoras. Ya entre el 40 y el 45 se crearon los primeros tribunales del trabajo y en 1945, a través del decreto 33.302, se consagran los conceptos de estabilidad en el empleo, salario mínimo vital y sueldo anual complementario, o sea, el aguinaldo, famoso aguinaldo que todos conocemos. Esta es la imagen famosa del 17 de octubre de 1945 y la cartelería con respecto al 1 de mayo de esas épocas. Con la Constitución Nacional de 1949, bajo la presidencia del general Perón y la reforma de la Constitución Nacional,
El derecho del trabajo tiene rango constitucional y fueron incorporadas a la Carta Magna los derechos del trabajo: retribución justa, capacitación, condiciones dignas de trabajo, cuidado de la salud y bienestar personal del trabajador y sus familiares, la seguridad social, el progreso económico y la agremiación. Y un poco con respecto a lo que hemos trabajado la semana pasada, el tema fílmico de la Patagonia rebelde y de forma historiográfica, plantearnos qué ocurría en 1922 y cuáles eran las condiciones laborales de un trabajador de la zona sur con respecto a tareas campestres. ¿Cuántos de estos elementos veíamos que no estaban realmente, estaban solicitando, y cuánto tiempo tardan hasta que realmente comienzan a gestarse estas mejoras? Mejoras que van a ser a la salud del trabajador en sí. Y por ende, si tenemos un trabajador sano, una respuesta más efectiva en la tarea que se le solicita. En 1955 nuestro país sufre un golpe de Estado en el cual ese gobierno de facto se denomina Revolución Libertadora, pero a diferencia de otras circunstancias, se da un hito de mucha importancia, ya que, por un lado, suprimen la Constitución del 1949, ponen en vigencia la de 1853 y a su vez hacen una nueva reforma, dando un elemento que es fundamental. Es el artículo 14 bis, en el cual se enumera una serie de derechos, pero uno de ellos, los más importantes, en lo que estamos tratando en el momento de hoy, está referido a los derechos laborales y el derecho a huelga. A su vez, mientras se suscitan las demás décadas, tenemos que recordar que las asociaciones sindicales toman un gran protagonismo. En 1953 se sanciona la ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo, la cual se mantiene hasta la fecha con alguna modificación. La ley 25.877 de ordenamiento laboral, que es del 2004, y la 23.551 de 1988, que regula la actividad interna de las asociaciones sindicales. Asociaciones sindicales que técnicamente y por mandato legal de nuestra Carta Magna, como así también las diversas leyes internacionales necesarias para la regulación y mejora del trabajo laboral en todas sus circunstancias. Si vamos ya entre más o menos, estamos en la década de los 70, existe un gobierno de facto del general Lanusse, ahí también se promulga el decreto ley 19.587, que es de higiene y seguridad en el trabajo. Ahí comenzamos ya a trabajar casi de lleno, dando las pautas de cómo tiene que ser un servicio de medicina de salud ocupacional o de medicina laboral, las condiciones, y está todo legalmente procedimentado para que así sea. No obstante ello, en 1973 se crea el Instituto de Medicina del Trabajo en la Facultad de Medicina de la UBA en Ciudad de Buenos Aires. Ahí se logra en muy poco tiempo algo que se venía buscando desde los inicios, que sea la mancomunión de la medicina con el trabajo. Este IMT no llegó al año, pero fue una experiencia de gran valor con respecto a la posibilidad de poder hacer trabajos de investigación y transferencia de conocimientos entre las diversas trabajos, labores, profesiones, y de esa forma, cómo la medicina laboral podía enriquecer a unos y a otros, puesto que de esa manera ir a buscar lo que se manifiesta, ¿no?, casi siempre, que es coordinar la prevención, estar al lado del trabajador y por ende
sus mejoras. Para el año 74, la sanción de la ley 20.744 de contrato de trabajo, se dictan normas que regulan las relaciones laborales, asociaciones gremiales y seguridad social. Ya para el año 1979 estábamos con otro gobierno autoritario, o sea, la famosa dictadura que tuvimos que vivir desde el año 1976, pero que reglamenta el decreto de higiene y seguridad en el trabajo que había puesto una dictadura anterior, que había sido la de Lanusse. Para 1983, nuevamente la democracia se viste de fiesta, nuevamente pudimos elegir un nuevo presidente, el doctor Alfonsín es quien toma el mando de la presidencia y debido a diversas circunstancias que nuestro país tuvo que pasar y por ende bastantes circunstancias y barquinazos económicos, hace un gobierno en el cual los derechos humanos y los derechos del trabajador es el bastión en el cual ese gobierno pudo mostrarnos hasta el día de hoy, no así la parte económica, que como siempre estuvo golpeada por las diversas circunstancias que se vivían, ya sea el contexto internacional como así también el propio, y es a mediados del 89 asume un gobierno de otra característica política que va a ser el Partido Peronista por el doctor Menem, que va a implementar una serie de medidas, ingresará en el año 91 con el plan de convertibilidad para estabilizar la economía, que eso después veremos cómo termina esa intención de estabilizar la economía a través de este plan, pero así como se mete con la economía, se mete con varios puntos de lo que tiene que ver la vida de nuestro país y vamos a ver que una de las pautas que va a llevar es la reforma de la Constitución Nacional a través del año 94, con una serie de puntos que tienen cosas a favor y cosas en contra, está más ayornada, está más moderna, y muchas de esas cosas que todavía no están reglamentadas, y tenía que ver con la posibilidad de reelección y diversos derechos que comienzan a empezar a manifestarse en esa nueva constitución. Así todo, para el año 95, previo en el 91, hasta el 91 llegó la ley 9688, que era la ley de accidentes de trabajo, se cambia por la 24.028, que rige del 91 al 95, y nace la ley de riesgo de trabajo 24.557, o ley de ART, más famosa, en el cual va a estar sustentando toda la parte legal entre la relación del trabajador, el empresario y estas ART que van a bregar por la salud del mismo, ya sea por cómo tienen que procedimentar los exámenes preocupacionales o periódicos, como así también bregar por la mejor calidad de salud que tiene que tener el obrero y estar atento ante la posibilidad de un accidente de trabajo, como así también de una enfermedad profesional. Asimismo, no olvidarnos de la Ley Nacional de Empleo, la 24.013, cuya finalidad es la promoción del empleo, la regularización del trabajo no registrado y la protección del trabajador desempleado. Ya para el año 2000, y avanzando con la protección del trabajador, la ley 25.323, que duplica las indemnizaciones, estando hoy en marcha nuevamente, y tras una ley de ordenamiento laboral sancionada en 2004, cuya aplicación regular diversos aspectos de la ley de contrato de trabajo, remitiendo cuestiones de conflicto colectivo de trabajo
y procedimiento de negociación colectiva. Recordemos que veníamos de esa época del famoso Corralito, 2001, cambios de gobierno en forma intempestiva por la situación socioeconómico-política existente, 2003, entre el 2001 y 2003 la presidencia de Dualde, 2003 a 2007 la presidencia de Kirchner y una intención de equilibrio en nuestro país para que nuevamente, con el uso de todas estas leyes y poner de pie nuestras fuerzas económicas, sociales y políticas, sacar el país adelante, y vamos a ir viendo cómo en el transcurso de todos estos años tenemos una serie de vaivenes hacia esta situación. Pero una vez que ya les manifesté cómo fuimos caminando en esta evolución de la parte legal, cómo fue esa evolución sociocultural del trabajador y de la sociedad, vamos a ingresar en lo que es algo per se. La salud y la vida en el trabajo es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. Hay convenios de la OIT referidos a la seguridad y la salud en el trabajo. Si hablamos del convenio 155, que salió en 1981, incorpora el derecho de los trabajadores a interrumpir la tarea en caso de peligro grave o inminente. Establece requisitos para el sistema de registro y notificación de accidentes. Esto en la Argentina fue ratificado en el 2011. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es el organismo que lleva el registro de accidentes y enfermedades profesionales y publica las estadísticas. A su vez, el convenio 161 de 1985 sobre los servicios de salud y en el trabajo de la OIT reemplaza la denominación de servicio de medicina del trabajo por el servicio de salud en el trabajo con funciones preventivas. Establece adaptación del trabajo al hombre. En general no está ratificado por nuestro país. Pero eso sí, existe obligación de las empresas de contar con servicios de medicina del trabajo y de higiene y seguridad atendidos por profesionales. Y en el convenio 187 del 2006 de la OIT establece el compromiso de promover la mejora continua de la seguridad y salud del trabajo para crear una cultura de prevención que promueva un medio ambiente de trabajo y seguro saludable. En la Argentina está ratificado por la ley 26694, también del 11, que formuló la estrategia argentina 2010-2015. Se elaboraron la política nacional de seguridad y salud del trabajo, del medio ambiente, en lo cual se promueven las mejoras en la CIMAT, que son las condiciones y medio ambiente del trabajo. Ya ingresamos a la ley 24557 o ley de riesgos de trabajo. Rige para la prevención de los riesgos y reparación de los daños derivados del trabajo. Cubre los accidentes de trabajo y de itinere y las enfermedades profesionales. Los objetivos son reducir la siniestralidad laboral mediante la prevención de los riesgos, reparar los daños derivados del accidente de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo lógicamente la rehabilitación del trabajador, promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados y promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y las prestaciones reparadoras. Exámenes médicos o exámenes preocupacionales o de ingreso. Estos exámenes, como antes les manifesté, están regularizadas y legalizadas a través de la ley 24.557. ¿Qué son estos exámenes preocupacionales? Son exámenes obligatorios, tienen como propósito determinar si el postulante es apto según las condiciones psicofísicas a las que el trabajo le requerirá. La responsabilidad del empleador, pero puede convenir con su RT la realización del mismo. Es importante que el servicio médico conserve los resultados para poder ejecutar una correcta vigilancia de la salud del trabajador. Y el trabajador tendrá derecho a solicitar una copia de los exámenes que le son realizados. Los exámenes
de realización en los periódicos son obligatorios para todos los trabajadores expuestos a agentes de riesgo. Tienen como finalidad detectar precozmente el desarrollo de una enfermedad profesional. La realización de los mismos es responsabilidad de la RT o del empleador. Recordemos qué elementos solicitamos cuando hacemos un examen preocupacional. ¿Qué tenemos que hacer? Examen físico completo con agudeza visual, cercana y lejana. Una radiografía de tórax, un electrocardiograma. Si pedimos un examen de laboratorio, ello tiene que contar de hemograma, eritrosedimentación, uremia, glucemia y orina completa. Elemento fundamental este, que el examen de Chagas fue prohibido por la ley 26.281 y que la resolución mantiene en los considerandos. Esto se pedía para muchas veces cuando había algún tipo de trastornos o manifestaba el trabajador que era chagásico, hoy está prohibido solicitarlo. Y los estudios neurológicos y psicológicos fundamentalmente son solicitados a conductores de automotores, grúas, autoelevadores y trabajos en altura. A su vez, también tiene que constar la declaración fuera del postulante o trabajador respecto a las patologías de su conocimiento. Para recordar los exámenes de salud, tenemos el preocupacional o de ingreso, cuyo responsable es el empleador de que se haga, los periódicos, la RT, los exámenes previos a una transferencia de actividad, o sea, desarrollaba una tarea en una sección y debe ir a otra distinta, es el empleador quien es el responsable por ese cambio. Si este trabajador tuvo una ausencia prolongada y no pudo volver a trabajar por un accidente o una enfermedad profesional, es la RT quien debe hacer este examen de salud y previos a la terminación de una relación laboral o de egreso, la RT debería efectuar este tipo de examen. Recordemos que el historial clínico laboral trata de custodiar y dar confidencialidad a esa historia del trabajador en sí y permite hacer una vigilancia epidemiológica, laboral, preventiva de la salud del trabajador y de la salud poblacional trabajadora. Este es un modelo de examen preocupacional en donde se manifiesta de qué elementos consta y de fácil llenado con respecto a los datos del trabajador, nacimiento, nombre, apellido, domicilio, nacionalidad, posibilidad. Es importante conocer el puesto de trabajo y el lugar, porque en base a eso y a toda la historia clínica que ustedes desarrollen en el examen y lo transcriban ahí, sabemos muy bien que el trabajador no se tiene que adaptar al trabajo, sino que es el trabajo quien se adapta al trabajador en sí. Por ende, es por eso que es muy importante las características psicofísicas del paciente, del trabajador, llegar de la mejor forma posible y por ende no tenga que sufrir ningún tipo de patología para el desarrollo de su trabajo en sí. Según la resolución 37 del 2010, es el examen preocupacional, es responsabilidad del empleador y deberá hacerse previo al inicio de las actividades. El objetivo del examen preocupacional es determinar si la persona que ingresará cumple con las aptitudes psicofísicas que requiere el puesto de trabajo. Acá ustedes van a ver una forma de calificar con el modelo que previamente les manifesté, apto A, B, C. Temporalmente no apto es el D, no se aconseja la incorporación, sería el E, y hoy también se está llevando a lo que había sido la ley 19.587 del año 72, apto
apto con ciertas preexistencias y no apto. O sea que tiene las dos formas de calificar a este obrero una vez que hacen el examen en sí. Profe, Cuando, sí, perdón, solo una duda. Los exámenes que se pide preocupacionales son sí, lo que estaba en la diapo roja. Em, esa. ¿Son estos? Es- Este es el listado que vos tenés que desarrollar en un examen preocupacional, Ah, bueno. cuando va a ingresar. Esto es la generalidad. ¿Y qué no debe faltar? El examen físico completo, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, el laboratorio. El laboratorio con estos elementos: hemograma, eritrosedimentación, uremia, glucemia y orina. Y si lo que va a ingresar es para un puesto de trabajo, como puede ser un conductor de un micro, de un taxi, de una grúa o un trabajo de altura, ahí se le desarrolla estudios neurológicos o psicológicos. Esto es en general. Eso no quiere decir de que de repente para otro tipo de trabajo no se le pida neurológico o psicológico, aunque no lo esté solicitando la ley. Ejemplo, muchas veces para ingresar a nivel público para lo que es docencia, se solicita muchas veces también el estudio psicológico o neurológico en sí. ¿Fui claro en eso? Sí, sí, gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces, otro elemento, cuando estamos eh, evaluando la posibilidad de algún riesgo de índole ambiental o laboral, las preguntas que se hacen es ¿qué? ¿Con respecto a qué? ¿Qué manipula? ¿Qué sustancias maneja? ¿Con qué? ¿Qué instrumentos o herramientas utiliza? ¿Cómo? Metodología de trabajo, fase del mismo. ¿Dónde? Ahí hacemos la descripción del área de trabajo, medidas, contaminantes, medidas higiénicas, y todo eso se vuelca como si fuera una historia clínica y eso queda en custodio de ese servicio médico y de esa manera tenemos la historia, como si así tenemos la historia clínica que habrán aprendido a hacer con respecto a una patología, esta es con respecto a la posibilidad que desarrolle o no un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Lo que estoy manifestándole ahí, mostrándole, es un modelo. La OIT, en el año 2017, saca este trabajo, Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de, de trabajo. Y manifiesta este concepto, tendencias mundiales en la seguridad y la salud, panorama actual. Recordemos que 7.500 personas mueren cada día en el mundo a condiciones de trabajo inseguras e insalubres. O sea que son 5 a 7% de las muertes a nivel mundial. 6.500 mueren de enfermedades profesionales y 1.000 mueren por accidentes de trabajo. Todo esto llevó a que se vaya evaluando que hubo un aumento general en el número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo de 2.33 millones en el 2014 a 2.78 millones en 2017. Creo que este número nos tiene que hacer pensar la importancia que tiene esto y no que estemos ante una pandemia, pero sí ante un hecho de una magnitud tal que cuánta gente muere por trabajar, por hacerlo en condiciones inseguras, insalubres. Es por eso que nosotros, en el rol que nos toca como médicos en sí, es trabajar desde nuestro puesto, de nuestro granito de arena, para que esto pueda en algún momento intentar de bajarlo, disminuirlo,
con todos los elementos que tenemos. Si hablamos de enfermedad profesional, la OIT manifiesta lo siguiente. Designa a la enfermedad profesional como toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. Esta recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes y enfermedades profesionales en 1964 manifestaba que todo miembro debería, en condiciones prescriptas, considerar como enfermedades profesionales las que se saben provienen de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones. Esta definición contiene dos elementos principales. La primera, que exista relación causal entre exposición en un entorno de trabajo y una enfermedad específica. Y la otra, el hecho que dentro de un grupo de personas expuestas a la enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media de morbilidad del resto de la población. Dos elementos principales. A veces es difícil demostrar este origen laboral de las enfermedades, ya que en otras circunstancias el largo periodo de latencia y el entrecruzamiento con condiciones de vida del trabajador hacen de que esto no fuera así. Sin embargo, esto deberá ser considerado por los especialistas en el diagnóstico de enfermedades profesionales. El problema de la falta de diagnóstico de las enfermedades profesionales ha motivado que la OIT se refiere a ellas como una pandemia oculta. Lo que veníamos hablando, la OIT lo viene manifestando. En la Argentina están detalladas en el listado de enfermedades profesionales con que cuenta el sistema de riesgo de trabajo. En muchos países y en el nuestro hay un importante subregistro de enfermedades profesionales. A su vez, el registro de enfermedades y accidentes se encuentra afectado por problemas en los sistemas de información nacional, dada la dificultad en la articulación entre los organismos de salud y de trabajo. Aparte, en muchas ocasiones no se advierte el vínculo entre una enfermedad y el trabajo desempeñado, salvo que sea muy evidente. Y un elemento muy importante, por otra parte, este indicador no considera lo que afecta a trabajadores no registrados, que en estos momentos suele ser muy alto, alrededor del 45 al 50%. Tenemos que recordar enfermedades causadas por agentes químicos. A través de los metales como el cromo, el mercurio, níquel, arsénico, plomo, otros agentes químicos como los halógenos, cloroflúor, ácidos orgánicos, nítrico, sulfúrico, ácidos orgánicos, alcoholes, hidrocarburos aromáticos, benceno, sileno, poliuretano, etc. Si son causados por agentes físicos, ruido, vibraciones mecánicas, movimientos repetitivos y posturas forzadas, radiaciones ionizantes, calor, frío. Si son causadas por agentes biológicos, bacterias, virus, hongos. Si es causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, no olvidemos polvo de sílice, carbón, amianto, talcos y metálicos. Otras enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos, como metales, polvo de madera, productos farmacéuticos, agentes infecciosos, disolventes, conservantes, perfumes. Otras enfermedades causadas por agentes carcinógenos, como el amianto, las aminas aromáticas, el arsénico, el benceno, cadmio, cromo, níquel, radón. Esto es para que fundamentalmente ustedes recuerden más que nada qué agentes y qué elementos forman parte de aquellos agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos y por ende qué enfermedad desarrollar. Por esto, este es el esquema con los dibujitos típicos. Si hablamos de riesgo en seguridad, tenemos riesgo eléctrico, incendio, uso de herramientas, deficiente señalización de los espacios, riesgo de caídas o golpes. Si es del medio ambiente físico, temperatura, humedad, ruido, radiaciones e iluminación. O sea, estas son las características, símbolos que pertenecen y manifiestan cuando habla de seguridad, riesgo de ambiente físico, contaminantes químicos y biológicos, ergonómicos, herramientas o puestos de trabajo que provocan daño por posturas inadecuadas y
uno fundamental que son los psicosociales, que es la interacción de factores organizativos del contenido de la tarea y del clima laboral. En estos cuadros les manifiesto, cuando hablamos de una enfermedad profesional, es la patología causada o agravada por condiciones del trabajo. Tenemos que conocer el agente etiológico, la posibilidad de hacer una prevención secundaria y por ende rehabilitación. Si tomamos patologías que forman parte de lo que es la patología respiratoria, vamos a tener estos cuatro títulos de importancia como la silicosis, asbestosis, asma ocupacional o alveolitis alérgica extrínseca. Si hablamos de silicosis, la partícula de sílice es mayor al macrófano es mayor al lisosoma, rotura de membrana, liberación de enzimas líticas, destrucción, reparación, fibrosis. El sílice queda libre en el parénquima. Hay autoevolutividad. ¿Qué clínica vamos a encontrar? Disnea progresiva, tos y expectoración escasa, hemóptisis, por ende tengo que descartar una tuberculosis o un cáncer de pulmón. Vamos a tener una hipertensión pulmonar que me puede llevar a una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria. La función pulmonar va a mostrar un patrón restrictivo, una hipoxemia en el ejercicio y una difusión de monóxido disminuida. Si hablamos de asbestosis, se dan aquellos trabajadores en el cual están expuestos en forma directa a través de las minas, industrias que trabajan con asbesto, indirecta, puestos de trabajo donde no están directamente con asbesto, sino cercana a esa área donde pudiera haber asbesto. Puede ser para laboral, doméstico de vecindad, ambiental, no laboral, a través de los tráficos, terrenos contaminados, canteras o en aguas potables contaminadas. El asbesto tiene una estructura cristalina y fibrosa, es inextinguible, indestructible, más largo que ancho esa fibra, son silicatos de magnesio con hierro, calcio y sodio. Las fibras largas tienen mayor capacidad biológica en producir cáncer, mientras que si son cristales en forma de aguja, tienen la posibilidad de ser capacidad fibrogénica. Por ende, el asbesto tiene capacidad carcinogénica y fibrogénica. Es por ende que cuando tenemos que hacer una vigilancia en salud a aquellos que han estado en contacto o están en contacto en el trabajo con carbón, sílice y asbesto, tenemos que efectuar una historia médica ocupacional con un examen físico, evaluación de síntomas, radiografía de tórax, espirometría y un consenso antitabaco y comunicación del riesgo. Si estamos trabajando con trabajadores en minas de carbón, hay que hacer a su vez una radiografía cada 4 años, los primeros 15 años y luego cada 3. Una espirometría anual los primeros 3 años. Si estamos con sílice, tenemos que hacer toda esta evaluación, pero todos los años y estar muy atento con respecto a todo lo mencionado anteriormente por las características del mismo. Y si estamos hablando de asbesto, hay que hacer una evaluación a inicial anual, radiografía y espirometría cada 2 años. Y cada 5 años se podría hacer una tomografía. Si en esos análisis encontramos patología, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías de las neumoconiosis o patologías propiamente
de una enfermedad inculpable, puesto que si es una enfermedad inculpable tiene que estar tratándolo su médico de cabecera, pero si estamos ante una neumoconiosis, esto se debe considerar a través del Servicio de Medicina Laboral, Higiene y Seguridad y por ende también a través de la RT, puesto que estamos como una enfermedad profesional. A tener en cuenta por el importante crecimiento de los cultivos transgénicos, se ha visto favorecido el aumento de dos patologías que no se presentaban en periodos de latencia, que no presentan periodos de latencia prolongados y son frecuentes en poblaciones de franja etaria joven. Es el asma ocupacional y la neumonitis por hipersensibilidad. Esta última es una enfermedad pulmonar de base inmunológica producida por una amplia gama de antígenos que llegan al pulmón por vía inhalatoria y abarcan una multitud de profesiones dependiendo del agente causal. Todos los cereales, caña de azúcar, corcho, heno, enmohecido, trigo, cebada, malta, polvo de soja, están en este lado listado. Los trabajadores que están expuestos a la inhalación de estos polvos orgánicos, distintas proteínas y vegetales, como así también sustancias inorgánicas, son los que tienen riesgo de presentar la enfermedad. O sea, a lo ya mencionado con respecto a patología respiratoria, no olvidemos el asma ocupacional y la neumonitis por hipersensibilidad. Bien. EPOC, histoplasmosis. Bien, 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 bien. A ver, EPOC. Recordar que a nivel mundial es mayor a 2.5 millones de casos de EPOC ocupacional. En el anuario del 2004, el Ministerio de Salud de la Nación, casos mortales por EPOC en personas mayores de 45 años fue de 4.931. Y considerando un ratio de 15%, habría 740 casos de EPOC ocupacional por año. Bien, ¿dónde se va a ver esto? En trabajadores de la construcción, en aquellos que estén trabajando en polvos de madera, gases irritantes. Eso es fundamental. A su vez, otro de las fuentes de exposición en la Argentina, fabricación de productos alimentarios, excepto bebidas, productos metálicos, fabricación de textiles, fabricación de productos minerales no metálicos, construcción de material de transporte. Otro elemento u otro tipo de patología es la histoplasmosis. Esto se da en trabajadores de bodegas o edificios viejos abandonados. Esta enfermedad en sí es una micosis sistémica con afectación pulmonar y se da en el contacto de las heces de murciélago fundamentalmente y pueden tener formas agudas o subaguda o crónica, se da en la zona del litoral y pampa húmeda, pueden tener lesiones cutáneas. Otra de las patologías a tener en cuenta es el impacto de tuberculosis en el personal de salud, principal causa de muerte entre trabajadores de salud, junto con la hepatitis B y C. Según Finlandia es 6.1 por cada 100.000 personas. En la Argentina 2004 acá es 111.3 por cada 100.000. Otro a tener en cuenta es la exposición de la brucelosis en sí y como así también el carbunco, dos patologías que pueden darse ya sea en veterinarios, trabajadores del campo, matarifes, asistentes. Tengamos en cuenta esto. Bien. Ustedes verán que son muchos los temas y estamos dando toda una exposición y un paseo por lo que es, en cierta medida, las patologías que inciden en el trabajador. Otra de las tantas patologías
que inciden y al cual está expuesto el trabajador son las patologías a nivel de la afectación del aparato auditivo. Podemos estar ante la posibilidad de una hipoacusia de transmisión, que es la conductiva, que toma oído externo y oído medio, motivada por otitis externas, tapones, roturas timpánicas, otoesclerosis, una hipoacusia de percepción, que puede ser dada, que es neurosensorial, que es endococlear, células ciliadas externas e internas, retrococleares, nervio auditivo, que estas estarían motivadas por los ruidos, las virosis, traumatismos cráneoencefálicos, sustancias ototóxicas, tumores o edad avanzada, y las hipoacusias mixtas, o a su vez tenemos la última, que es la hipoacusia central, que está dado en el centro auditivo cerebral. Dentro de las ocupaciones de los trabajadores que están expuestos a mayor frecuencia a nivel de ruido elevado son los trabajadores de la industria, los mecanizadores, montadores, trabajadores de mantenimiento, soldadores de la construcción y minería, artesanos, camioneros, repartidores, taxistas, conductores de micro, industria alimenticia y aquellas actividades que están encuadradas dentro de las enfermedades profesionales. A tener en cuenta también es las patologías dérmicas laborales. Estas dermatosis son de declaración obligatoria con mayor frecuencia. Las dermatitis de contacto localizadas en manos son las más frecuentes y en esas también recordemos, si vamos a ver, a pasear a trabajadores del gremio de la construcción, podemos tener que por la exposición al cemento y un alergeno como el cromo, o las gomas con respecto a los guantes a utilizar muchas veces, o a resinas epoxis, como en botas, anclajes, maquinaria. En la industria plástica, como en la resina epoxi, en la fabricación de aeronaves, piletas, endurecedores y sellantes, el que trabaja como oficio de peluquera o peluquero, a través de glicolatos, formol, a través de las tintes, shampoos permanentes e instrumental, los metalúrgicos, a través de la exposición con el níquel, cromo, cobalto, antioxidantes, con respecto a objetos metálicos o fluidos. Si estamos en los sanitarios, las gomas, el látex, el formol, guantes, prótesis, antisépticos, y en las artes gráficas, cromo, cobalto, resinas, en las tintas y tintas fotosensibles. Para recordar, incidente es el evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un accidente. El accidente es el evento no deseado que da lugar a pérdida de la vida o lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente del trabajo. 3 causas de accidente. Y no vi, no creía, yo no sabía. Recuerden, la vida no tiene precio. Por lo ende, trabajar sano y seguro es tu derecho. El accidente de trabajo, según la OIT, define el accidente como el suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación al trabajo, que causa lesiones profesionales mortales y lesiones profesionales no mortales. Ya en 1964, las recomendaciones que dio la OIT manifestaban que todo miembro debería, con arreglo a las condiciones prescritas, considerar accidente del trabajo los siguientes: los accidentes sufridos durante las horas de trabajo en el lugar de trabajo, cerca de él, o en cualquier lugar donde el trabajador no se hubiera encontrado si no fuera debido a su empleo, sea cual fuere la causa del accidente. Los accidentes sufridos durante periodos razonables antes y después de las horas de trabajo y que están relacionados con el transporte, la limpieza, la preparación, la seguridad, la conservación, el almacenamiento o el empaquetamiento de herramientas o ropa de trabajo, o los accidentes sufridos en el trayecto directo entre el lugar de trabajo y la residencia principal o secundaria del asalariado. El lugar de asalariado donde toma habitualmente sus comidas,
o el lugar donde el asalariado percibe habitualmente su remuneración. En Argentina definimos el accidente como todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Respecto a los accidentes de trabajo es necesario considerar que son evitables, no son culpa de la mala suerte, no deben ser atribuidos a la fatalidad. La verdadera prevención debe considerar todos los incidentes. Los trabajadores son las víctimas de los accidentes de trabajo y no se los debe considerar como culpables en un análisis superficial de la situación. Con respecto al accidente de trabajo, la causa del accidente puede estar dada por factores humanos, actos inseguros, disminución de aptitud física y mental, falta de conocimiento y habilidad, disminución temporal de capacidad, fatiga, carga mental, estado emocional adverso, factores técnicos, ambientes, condiciones inseguras, factores organizativos, administrativos o gerenciales. En los accidentes no mortales se pueden producir daños o lesiones de mediana y leve intensidad, como una contusión, corrosión, herida, laceración, luxación, hemorragia, fractura. Muchas veces esto no se registra, no se toma como accidente de trabajo y se crea un subregistro en este sentido. Por ende, no se puede establecer una estrategia de intervención oportuna. No obstante, aquellos accidentes de trabajo mortales sí son reportados y investigados profundamente, haciéndose toda una documentación establecida para ello. Las preguntas que se hace es, ¿quién resultó lesionado? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué causa determinó la ocurrencia del accidente? ¿Y qué debe hacerse? Preguntas fundamentales, el qué, el cómo, el para qué, que hemos mencionado más de una vez. En este trabajo fundamental se habla sobre las principales patologías osteomusculares relacionadas con el riesgo ergonómico derivado de las actividades laborales administrativas. Y el elemento que concluye que la ocurrencia de los trastornos musculoesqueléticos tiene múltiples causas, pero es también un hecho que en no pocos casos también tienen un claro origen ocupacional y amenaza de forma directa a quienes cumplen funciones administrativas durante su trabajo. En ese sentido, los esfuerzos deben orientarse a mejorar las condiciones de trabajo de las personas, el acondicionamiento físico adecuado, su nivel de conocimiento con respecto a hábitos saludables durante la jornada laboral y por ende el lugar donde se trabaja en sí. Esta descripción que les voy a mencionar está dada en un trabajo que se efectuó hace muchos años sobre la posición del trabajador filetero, trabajo muy reconocido en nuestra ciudad, hacia el sur de la misma, con muchas de las fábricas. Y cuando hablamos de qué hace un filetero, el técnico describe, la operación de fileteado es efectuada con gran rapidez, produciendo al operario una serie de movimientos vivos y de corto recorrido. El cuerpo recto volcando sobre su mayor peso sobre la pierna derecha, mientras la cabeza permanece inclinada, observando fija y atentamente la labor de las manos. La mano hace una repetición mecánica de movimientos, haciendo observado 4 movimientos principales del brazo con accionamiento de hombro, codo y principalmente muñeca, que producen 250 a 500 veces por hora, alternados con movimientos complementarios. Del mismo fileteo, lavado, vuelco del cajón sobre la mesa, arrojar la caja de residuos, cabeza, víscera y espinazo. La observación evidencia en resumen un vivo movimiento de los miembros superiores, accionamiento de tronco y cabeza e inmovilidad de las piernas. El medio que se desenvuelve es por naturaleza de la acción totalmente húmedo y las manos permanecen mojadas por las aguas y los líquidos del pescado sin solución de continuidad. Luego se realiza el empaquetado y envasado con personal femenino. Estas trabajadoras seleccionan el pescado, lo apilan sobre bandejas para ser trasladado por autoevaluador manual o manualmente al área de placas, congelamiento o a los túneles de enfriado. En las placas que funcionan con circulación de amoníaco líquido se deja la mercadería aproximadamente 2 horas para luego sacar las placas de forma manual. En los túneles la mercadería permanece aproximadamente 4 horas. Fíjense, este trabajador, cómo está expuesto a diversos factores
que pueden provocar o enfermar al mismo. Fíjense el famoso síndrome neck-phone, tan descrito hoy en día, la posición de posición cero, tomar el celular en esa posición, el codo flexionado, tomando con la palma de la mano el celular y la cabeza a 0 grados. Eso provoca un peso de 5 kilos sobre la cervical. Si ya giramos o flexionamos a 12 grados, 15 grados, de 5 pasamos a 12 kilos que está soportando nuestra columna cervical. Si seguimos flexionando la columna a 30 grados, está soportando 18 kilos de peso. Y si la flexionamos a 60, el peso se traslada a 27 kilos. Patología que se ve muy a menudo en los consultorios de la traumatología y no se ve solamente en trabajadores administrativos, sino se ven en jóvenes por el uso de los celulares, la PlayStation o de la notebook en mala posición. Ahí tenemos a Homero como nos muestra la estrategia en el trabajo y la prevención en la posición correcta. Lo mismo que cómo manipular las cargas en forma correcta para evitar riesgos dorsolumbares, siempre trabajando con los miembros inferiores y no dorsiflexionando la columna para elevar el peso. Acá la protección de manos, protección visual, el tema de estar alerta dentro del puesto de trabajo, la evolución de las lesiones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales en la República Argentina, un trabajo muy amplio hecho del año 97 al 2015, en que encontraron que las tendencias observadas en los últimos años de las lesiones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales en Argentina marcaban un patrón similar a los países europeos, con un descenso de las lesiones por accidente de trabajo en jornada, mortales y no mortales, excepto para las itinere que aumentaron, mientras que en estudios de las enfermedades profesionales no mortales se debe profundizar el conocimiento más detallado y completo para su tendencia temporal. Con respecto a otros temas a ir chequeando y evaluando también, es cómo el trabajo de la mujer en el mundo y en nuestro país, trabajado también como un tema de gran importancia por la OIT, en el cual casi un 66% de la fuerza del trabajo en África se da en el trabajo agrícola y fundamentalmente por las mujeres, y por ende ellos están hablando sobre un cultivo de flores que exportan a Europa y que les dejan rendimientos muy importantes, pero el cual están también expuestas a una serie de controversias laborales, y que la OIT y también los países donde se desarrollan estos tipos de trabajos están haciendo todo lo posible para disminuir el impacto laboral, fundamentalmente en la salud del mismo. Otro elemento a tener en cuenta, ya sea para la mirada de género como también el trabajo en sí, es los factores que conforman el riesgo psicosocial y por ende estar expuesto a lo que es estrés. Y si hablamos de estrés, hablamos de síndrome de burnout. Y este esquema me parece muy básico y muy claro para saber qué nos produce. Desde un aumento del colesterol y los ácidos grasos en sangre, a un descenso de síntesis proteica, digestión y sistemas inmunes y respuesta alérgica, aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria, aumento de presión arterial, inflamaciones localizadas, aumento de la coagulación, aumento de la glucemia, aumento de los ácidos estomacales. Fíjense de qué forma impacta en el organismo del trabajador la posibilidad de padecer un síndrome de burnout, donde
el trabajador sanitario es uno de los principales padecientes de este tipo de síndrome, como así también otras profesiones. Pero bueno, es importante que por lo menos tengan referencia del mismo. Con respecto a este trabajo, las desigualdades de género en salud y retos para el futuro, en este trabajo se menciona la discriminación que se manifiesta hacia el sexo femenino, donde llegar a lograr un puesto de trabajo de igual cuantía que tiene el masculino, no siempre es así. La posibilidad de ser discriminada o sufrir la posibilidad de sexismo o discriminación por sexo, como así también situación de grupos dominantes, hace que tengamos esta circunstancia y veamos cómo esto impacta en la salud de la mujer o el no binario también, y se dan estas circunstancias también en el trabajo. Con respecto a cuestiones de género, sepamos también que el 9% de la mujer cobra menor sueldo. Con respecto a los accidentes de trabajo, 30% han afectado a la población de mujeres. El 80% de los litigios es por hombres, 20% por mujeres. Y con respecto a fallecimientos, sobre este trabajo que está aparecido, el 90% se da en los hombres y un 10% en mujeres. También la OIT da a reconocer y a poner en conocimiento que las mujeres son menos propensas a encontrar un puesto de trabajo cuando participan en el mercado laboral, y cuando trabajan es más posible que lo hagan en forma atípicas de empleo. Así, por ejemplo, cuando mujeres representan menos del 40% de la población empleada en el mundo, participan en el 50% del trabajo a tiempo parcial. Es por esto que esta situación refleja distribución desigual entre hombres y mujeres del trabajo no remunerado en los hogares y las consecuencias que ello tiene en la posibilidad de obtener un empleo estándar. Y de igual modo, las mujeres están representadas en exceso en determinados tipos de trabajo, como por ejemplo, sector de los cuidados, como en el trabajo informal y en las formas atípicas de trabajo. Una palabra también, el adolescente trabajador y protección del trabajador. Hoy, a través de la ley 26.390, la edad mínima de admisión al empleo es de 16 años y está prohibido el trabajo de menores de esa edad en toda su forma. No obstante ello, los menores, los mayores de 14 a 10 y menores de 16, podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor, pero no pueden trabajar más de 3 horas diarias y 15 semanales. Respecto a los adolescentes de 16 a 18 años, la ley establece garantías sin limitaciones a cuanto al horario y duración de la jornada. Prohibición de horarios nocturnos entre las 20 y las 6 de la mañana. Jornada de trabajo que no supere las 6 horas diarias ni las 36 semanales. Garantía de igual salario que los trabajadores mayores de 18 años. Y otorgamiento de vacaciones en los mismos términos que los mayores de 18 años. Con respecto a las formas atípicas de trabajo, de empleo o esos famosos trabajos sin cobertura jurídica, ¿qué factores de riesgo vamos a encontrar? Una en la desorganización, vida laboral breve, inexperiencia, orientación, formación y supervisión insuficiente, procedimientos y comunicación ineficaces, sistema de gestión de superintendencia ineficaz e incapacidad para organizar, fallos en la reglamentación, conocimiento insuficiente de los derechos legales y las obligaciones, acceso limitado a la superintendencia de seguro del trabajo y al derecho de los trabajadores a obtener una indemnización, obligaciones legales fracturadas o cuestionadas, falta de control y cumplimiento. Efectos indirectos, trabajo inseguro, horas de trabajo largas, irregulares, múltiples empleos, dificultad para conseguir la vida laboral, pagos contingentes irregulares,
tareas adicionales, carga de trabajo, menor remuneración, seguridad y derechos, menos salud pública y seguridad. Bien, esto ahí. Y fundamentalmente recordarles que el Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo confiere fortaleza tripartita al Día Internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y heridos, organizados en todo el mundo por el movimiento sindical desde 1976 y coordinado por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. El Día Mundial de la OIT centra la atención internacional en la magnitud del problema mundial de las muertes, las enfermedades y las lesiones relacionadas con el trabajo y en el modo en que la promoción y la creación de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a evitar estas tragedias. Desde su creación, cada año se ha centrado en un tema distinto. Bueno, chicos, desde ya les doy las gracias. Espero que con este pantallazo y esta puesta en conocimiento de estos temas pueda haber sido dentro de lo breve. Es muy extenso el tema, pero llevar un poquito de luz en este tipo de temas que después lo vamos a trabajar seguramente en los prácticos que vamos a desarrollar en la semana. Por lo pronto, les doy las gracias y bueno, nos estaremos viendo. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, no, de verdad yo me quedé en duda cuál es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. No vi. Gabriel, ¿escuchaste cuál es el día? El que la OIT toma es como pueden variar en algunos países, pero el que se toma es como el día del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Ah, Bien. bueno. Bueno. Sí. No, esto me quedé por una curiosidad. Gracias, profesor. No, por favor. Bueno. Bueno, Ya se da